Estamos en comunicación con Sergio Juve, con quien queremos analizar lo que dejó el informe de Luzda con respecto a producción y comercio de granos y cuáles son las perspectivas. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Nicolás? Un placer estar con vos como siempre y con Canal Rural. Bueno, arranquemos por el trigo. ¿Qué dijo Luzda con respecto a la producción y el comercio de trigo? Bueno, mira, el informe la verdad que fue muy relevante para lo que fue trigo en 3 puntos o 4, si querés que los vamos a repasar, principalmente lo que es producción en Estados Unidos. Ahí, bueno, fue el primer cambio que vimos en el informe. Si vamos a números duros, el esperado eran 47,2, 47,3 millones de toneladas. En el foro del USDA, que fue el informe que tuvimos que fue fuerte para lo que era producción en Estados Unidos, había sido de 50,6, con lo cual el número se esperaba realmente cerca de ahí, terminó dando 42,89 millones de toneladas, una baja prácticamente no esperada por el mercado. Otro punto para el trigo también importante, donde vimos números diferentes, fue los stocks. En el foro del USDA fueron de 25,39 millones de toneladas. En lo que era esperado para este informe, 22,6. Y terminó informando el USDA 20,74 millones de toneladas. Y otro punto importante también fue para los stocks a nivel mundial, donde el esperado eran 280 millones de toneladas y terminó dando 275 millones de toneladas. Eso específicamente para trigo, con lo cual vimos una suba muy importante inmediatamente después del informe que fue hoy aproximadamente a las 13 horas en Argentina. Bien, ahora pensando en estos datos que comunica Luzda y que estamos a las puertas de una nueva campaña triguera en la Argentina, ¿qué repercusión tiene en el precio local? Y en tal caso, si esto deja rentabilidad también teniendo en cuenta que hay fuertes subas de los costos, ¿no? Por los cambios que hay en el valor de los combustibles y los fertilizantes. Mira, exactamente lo que comentás, Nicolás, la primera suba importante que no la estábamos viendo fue Chicago, inmediatamente después del informe, prácticamente 13 dólares y medio las posiciones de trigo. Y en el mercado local ya nos vimos con la operatoria de un trigo diciembre-enero en 235 dólares, con lo cual empezás a licuar un poco los altos costos que obviamente teníamos en fertilizante, en urea y demás. Y obviamente el que ya venía con alguna compra de urea está en el mejor de los mundos, y también te podés ver que las posiciones de cobertura de trigo también están muy volátiles, con lo cual ya venías con posibilidades de fabricar trigo a 240 dólares con el lanzamiento de coles, y ahora estás obviamente superando eso, acercándote a un trigo de 242 dólares lanzando un col, con lo cual te encontrás prácticamente en muy buenos valores de producción, y obviamente muy buenos valores si ya tenías algo comprado de urea y esperando ya, obviamente, si querés cambiar el tipo de fertilización y esperar para la compra de urea un poquito más adelante, ¿no? Pero estos valores que estamos viendo de trigo realmente son sumamente favorables. Ya empezás a sacar un poco de la ecuación los costos y hay que hacer foco, obviamente, en el valor operativo, ¿no? ¿Qué precio se puede esperar a cosecha y qué precio se puede fabricar? Si es posible, de parte del productor, conseguir un precio todavía más alto que el que da el mercado al término a cosecha. Bueno, mira, el valor 235 ya está abierto de mercado, eso se puede operar en el día de hoy. Ya para las posiciones futuras todavía no tenemos grandes pases, ¿viste? Generalmente la posición diciembre y enero suele tener algún pase diferencial, eso lo vamos a ir viendo luego en el mercado, pero no tenés un valor diferencial, prácticamente son 2 dólares contra el pase diciembre a marzo. Lo que podés hacer, sí que es una muy buena opción, es el lanzamiento de call. Esto es decir, vendo un call en el mercado para lo que es trigo eh, diciembre-enero, con lo cual ese lanzamiento me va a estar pagando prácticamente unos 7 dólares. Es prácticamente lanzar un call en una strike por arriba de los 240 dólares. Y esos dólares, esos 6 7 dólares que vas a obtener por el lanzamiento de ese call, se lo vas a sumar a los 235, con lo cual te vas a quedar con un trigo superior a los 240 dólares y con un techo muy cómodo que de valores de trigo que estamos viendo prácticamente en estos días no lo estabas teniendo. Con lo cual empezás a licuar muy bien lo que son los costos operativos, ¿no?
Ahora, teniendo en cuenta que, por lo que decíamos, no sube el combustible, los fertilizantes, los costos del trigo aumentan, que por otro lado hay disponibilidad del agua para aprovechar, también sería conveniente, entiendo, aprovechar estos precios e ir cerrando márgenes, ¿no? Porque también puede haber cisnes negros en un mercado internacional tan volátil. Mira, totalmente. Acá el kit de la cuestión, o sea, es más que nada no los costos, sino el precio del valor del trigo. Los costos todavía tenés tiempo para manejarlo de alguna manera. Obviamente, si ya tenías precompra, como te decía, los costos pasan a ser algo secundario, pero lo que podemos llegar a tener aquí es una gran volatilidad del mercado de trigo. Y un punto importante también va a ser la presión de cosecha en diciembre, dado que el área de trigo en Argentina, si bien la estuvimos reviendo por tema de costos y demás, no fue una baja grande o esperada por aumento de costos. Con lo cual, con estos valores, ya estando a las puertas de siembra de trigo, viendo los análisis que tenés y demás, hay que estar muy, pero muy conscientes con lo que puede llegar a ocurrir en el momento de la cosecha, porque estos valores obviamente no los vamos a ver. Y recordemos el pase de cosecha del año pasado, que eran $170. Estamos con muy buenos valores y analizar lo que fue la cosecha anterior con lo que está marcando de precios futuros para la cosecha que viene, ¿no? Ahora, hablando de los demás granos, también hubo novedades, entiendo, con respecto al maíz. ¿Qué informó el USDA, Sergio? Mira, el maíz, el gran punto importante es el diferencial que venía informando el USDA con respecto a producción en Argentina. La producción en Argentina, obviamente las bolsas están por arriba de los 65 millones de toneladas para lo que es producción en Argentina, algunos en Bolsa de Buenos Aires, Bolsa de Rosario, promediando en 67 millones de toneladas. Gran sorpresa tuvimos en el informe anterior del USDA, donde marcaba prácticamente 50 millones de toneladas para lo que era producción de maíz en Argentina. Exactamente 52 millones de toneladas fue lo que informó. Y la bolsa de Rosario estaba informando prácticamente 65 millones de toneladas. Luego de eso salió un paper corrigiendo USDA cercano a los 54, 55 millones de toneladas. El esperado era 56 millones de toneladas y revió lo que era el final del informe, 59 millones de toneladas. Todavía tenemos un diferencial de 8 millones de toneladas con respecto a lo que es la bolsa local, las bolsas locales con respecto a lo que está informando el USDA. Esto de alguna manera va a seguir siendo una corrección progresiva. Todavía nos falta llegar a julio, pero bueno, viendo los números y cómo se está adelantando la cosecha y lo que rinde que ya tuvimos de maíz de primera, bueno, vamos a estar muy cerca de lo que son los valores que están informando las bolsas locales. Con lo cual, ahí a nivel mundial, esos stocks, perdón, esa producción se va a estar prácticamente ajustando a valores locales, con lo cual ahí vamos a tener alguna sorpresa también eh, con respecto a los informes que dieron ellos. No hubo grandes cambios con respecto a maíz, en producción se quedaron exactamente igual en Estados Unidos para lo que es producción de maíz. En stocks estuvieron igual en 54,41 millones de toneladas y también tocaron algo de lo que es la producción de Brasil con respecto a maíz, aumentando prácticamente 2 millones de toneladas. Estas 2 millones de toneladas no son tan relevantes dado el área de siembra de Brasil, pero bueno, se va acercando a lo que vamos viendo con respecto a producción. Y después con respecto a stock finales, tampoco cambiaron mucho en mundial con lo que es la cosecha 25-26, se mantuvieron en el orden de los 296,95 millones de toneladas y también hicieron un pequeño cambio, perdón, un gran cambio en lo que es stock finales mundiales 26-27 para la cosecha que viene, en 277,54 millones de toneladas y el esperado era 289. Eso es lo único que le dio sustento al maíz en la operatoria de Chicago, que terminó después del informe operando en casi $2,5 de alza. Ahora, en el caso de la soja, teniendo en cuenta que en la Argentina hay versiones de que el gobierno podría analizar o llegar a reducir los derechos de exportación en los próximos meses, quizás no sea algo inmediato, que también se supone va a mejorar la situación cambiaria. ¿Qué es lo que conviene hacer tomando como referencia ahora la nueva información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, mira, ahí en respecto a soja no hubo grandes cambios, sí, valores esperados, se mantuvieron con lo que fue el informe anterior, no hubo gran actualización de toneladas ni de rindes tampoco, simplemente en la parte de stocks se informó un poco menos de lo esperado y el problema que estamos teniendo en Argentina justamente es lo que vos estás comentando, el posible cambio de esquema de retenciones. ¿Cómo lo vemos en el mercado local? Bueno, la posición noviembre tiene un pase muy interesante con lo que es respecto a la posición disponible, son prácticamente 20, 22 dólares de diferencial. Es una tasa muy importante que tenés y por eso hoy el productor está haciendo algo de guarda. Y lo que tenés también de expectativa es el cambio o reducción de retenciones o quita de retenciones que posiblemente esté en el segundo semestre. Se cree que eso puede llegar a ocurrir y la posición noviembre te ofrece la posibilidad de marcar precio y cobertura a la suba. Con lo cual, ahí te podés hacer también de una muy buena venta con un muy buen pase y obviamente con una compra de call esperando que si hay alguna quita de retenciones, esto pueda llegar a subir y pueda llegar a capturar esa suba. Ahora, punto importante que tenés ahí es el margen de cómo están comprando la exportación. Hoy estuvieron comprando prácticamente el margen de la disponible se va achicando con respecto a los meses anteriores y están con un margen muy acotado con lo que es la posición noviembre. Con lo cual, si analizás eso, la posición noviembre está en un muy buen precio, solamente podría cambiar si hay quita de retenciones. Por eso es muy bueno anotar el precio y luego cubrirte con un instrumento en el mercado de A3. Sergio Juve, muchísimas gracias por la comunicación con Canal Rural y que tengas un muy buen día. Muchas gracias a vos, Nicolás, y un placer estar con la audiencia de Canal Rural.